espero que este podcast les encuentre en un muy buen momento de su día. Y si no, será un honor acompañarles en ese momento jodido que están pasando y esperemos que pase muy pronto. Mi nombre es Jesús Cervantes. Antonio Corona. Y les damos la bienvenida a Los Profes de Cómo, un espacio donde hablaremos entre profes de comunicación sobre películas y otras tantas cosas, o por lo menos esta primera temporada la diseñamos para hablar sobre películas. Ya después la vida, los tiempos dirán. Hoy vamos a dar un viaje a la que es, por lo menos para mí, una de las épocas más fascinantes del siglo pasado, que son los años 90 y del presente siglo. No sé, la estética, las historias, el mundo como era en los 90, quizá lo tengo muy idealizado porque fue mi infancia, ocurrió en los 90 y bueno, pues daremos un viaje a esa época, particularmente a través de las películas de Terminator, especialmente 1 y 2. Y para eso recibimos en este espacio de Los Profes de Cómo al doctor Gabriel Pérez Salazar, quien tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y quien, además de ser profe de comunicación, se dedica a investigar sobre identidad, inteligencia artificial, redes sociales, masculinidades en línea, memes, entre otras tantas y tantas cosas que engloban a la comunicación. Ha publicado libros, artículos, etcétera, etcétera, pero no está aquí con nosotros precisamente por esas credenciales que ha construido a lo largo de su vida académica y profesional, sino porque es fan de Terminator. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes, Antonio, Jesús. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Ahorita platicaba de los 90s, pero Terminator 1, ¿qué es? Ya, de entrada yo ya estoy enojado, güey, porque me indigné que digas que Terminator es de los 90s porque no hay película más ochentera en el universo que Terminator 1. La primera, claro. Sí, o sea, Terminator es la película ochentera. Terminator 2 sí es más noventera, ¿no? Yo tengo una teoría, a ver ustedes qué piensan, una hipótesis, quizás, creo que es idea, ni siquiera llega a eso, que es, los 80s gringos son los 90s mexicanos. Entonces, toda la estética que tenga que ver con los 80s, tipo Stranger Things, como lo vemos aquí al fondo, toda la estética que tenga que ver con los 90s, para mí, o con los 80s gringos más bien, para mí es la estética de los 90s altillenses. No, quizá por eso está ahí la confusión es como súper noventero, es ochentero, ¿no? Sí. Pues tú dinos, Gabriel. No, sí, claro. Haber visto Terminator en la sala del cine cuando salió, cuando se estrenó, pues, no precisamente el día del estreno, marca pues un momento muy importante para mí en lo personal. Déjenme platicarles en términos de mi propia experiencia como aficionado a la ciencia ficción, alguien que venía de leer Asimov, alguien que se había echado toda Fundación Imperio, con los robots buenos, con los robots que plantean un futuro promisorio para la humanidad, que son quienes nos van a ayudar, etc. Y de repente llega a acabar con la humanidad. Entonces, así como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Me están rompiendo mi paradigma de lo que yo pensaba que eran los robots. Yo que estaba tan fascinado con los robots. Y aparte porque nos juzgó inadecuados, porque esa es la cosa. Claro, la película, ustedes saben, la premisa parte de eso. La inteligencia artificial tiene un proceso de toma de conciencia y a partir de eso llega justo a lo que dice Antonio. No sirven para nada los seres humanos, son un peligro para mi propia existencia, entonces vamos a acabar con la humanidad. Y entonces detonan una guerra nuclear. Y la historia es cómo entonces se trata de cambiar el pasado, porque hay una resistencia y entonces se trata de acabar con quién será el líder de la resistencia, tratando entonces de matar a la mamá antes de que nazca John Connor, que es el héroe. Normalmente cuando se habla como de ciencia ficción y de posibles futuros y demás, casi siempre de lo que se está hablando es de la Guerra Fría, es de cualquier otra cosa que no tiene que ver como directamente con eso. ¿Con Terminator está claro de qué se está hablando o es una cuestión como más bien ficción 100%? No, yo creo que toda producción, sobre todo en los 80s, estuvo muy anclada al contexto sociopolítico que estamos viviendo. Fue uno de los puntos más álgidos en la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la entonces todavía Unión Soviética. Entonces, el planteamiento va en ese contexto, ¿Cómo acaba el mundo? Pues la guerra nuclear. Entonces, ¿cuál era el temor de esa época de que fuera a acabar el mundo? Justamente eso, a través de la guerra nuclear. Entonces, por supuesto que está todo eso presente ahí. Ajá.
Sí, es el temor constante, ese ochentero así el reloj nuclear y todo esto de que mañana se acaba. Veníamos de haber visto The Day After, o sea, ¿no? Sí. Que nos traumó, que nos mostró ese escenario apocalíptico en el cual estéticamente Terminator se apoya muchísimo. Entonces, esa imagen del robot aplastando el cráneo después del apocalipsis es, por supuesto, tiene ese origen, ese temor profundo. Ahora, hablando de Terminator 1 y 2, para tratar de levantarme de la resbalada. La 1 es de los 80, la 2 sí es 90. Sí. Pero es un periodo de 6 años, me parece, entre una y la otra. Sí, pero 6 años es un chorro Pero es de un tiempo. periodo, o sea, según yo, cuando se hizo Terminator 2, era un asunto de nostalgia, o sea, no era como que va a salir el año que entra. Pues el niño simplemente ya creció. Entonces ya era así como que bueno, justo lo que veía ahora que no había visto Terminator 1 en 30 años, Terminator 2 sí, porque Canal 5 la pasaba cada 15 días, entonces me la sé de memoria. Terminator 1, recuerdo que estaba muy padre, no la había vuelto a ver, ahora que la volví a ver dije, sí, está muy padre, pero no tenía en cuenta cuántas cosas icónicas de Terminator 2 son callbacks a cosas que pasaron en Terminator, o sea, de I'll be back, y sígueme si quieres vivir, y la motocicleta y todo esto. No me acordaba yo que estaban en el original, hasta ahora que lo dije, mira, ahí viene todo eso. Hay además una diferencia en el género como sustancial, ¿no? Es decir, Terminator 2 no se parece mucho a la 1 en cuanto a, vamos, desde el género y luego el argumento y demás, aunque es la misma historia, me llamó la atención eso, que hay siempre las secuelas son como más bien en el mismo sentido, no tenga que ver algo como con la cuestión tecnológica en cuanto a la producción, no sé tú cómo lo viste, Gabriel. Justo ahorita que estabas diciendo del género, ¿cuál será el género de Terminator 1? Ciencia ficción en términos amplios, puede ser, pero para mí tiene mucho que ver el viaje en el tiempo, es decir, la premisa fundamental de la película tiene que ver con esta posibilidad de regresar al pasado, cambiarlo. Quizás una especie de ciencia ficción slash, no sé, una cosa así, con viaje en el tiempo. Sí, o sea, ciencia ficción, viaje en el tiempo, y en cuanto a la estructura narrativa, justo estaba pensando yo, se me hace padre, que empieza siendo una película pues, de ciencia ficción, de acción, así, y conforme va perdiendo humanidad Schwarzenegger, porque primero le quitan las cejas, ¿no? Y luego un ojo, y luego así cada vez se acaban los chistes, porque al principio es mucho de que, él le pega los punks, y así como que hay más levedad en el tratamiento, y acaba siendo una película de terror así de Final Girl que va, arrastrándose y el monstruo viene detrás, que eso es lo que me daba mi terror de niño, o sea, el Terminator de fierro de niño me daba un terror. Por eso nunca la volví a ver. Estaré como más cerca del cine de terror, la primera, y la segunda más hacia ciencia ficción, aunque pueden ser como híbridos o... ¿Puede ser? Puede ser, claro que sí, puede ser. Acción ya. Por ser bueno, Acción, el claro, bueno es un Terminator ya en la 2. Entonces ya tiene una agencia que los güeyes estos no tenían en la 1. Y hay una cuestión además, Jesús, mencionabas que hay relativamente pocos años entre la primera y la segunda, pero en términos de innovación tecnológica, o sea, es impresionante. Es impresionante. Totalmente visible el cambio. O sea, la primera todavía hay mucho stop motion, la segunda ya hay animación por computadora, entonces son justo esos años en los que se da ese brinco tecnológico en el cine y se ve ahí en la pantalla de la primera a la segunda. La cara de Schwarzenegger con la máscara esta que se ve el Mechatronic así de... Sí, en la 1, en comparación con cómo se derrite el policía en la 2, o sea, ¿cuánto tiempo pasó? Muy pocos años. O sea, la innovación como es tecnológica sí es brutal. Es brutal entre estos años. Ahora, una de las cosas fascinantes que me parecen también de Terminator y de otras películas de hace algunos años es cómo visualizaban los 2020s, ¿no? O sea, cómo ya llegamos a ese futuro, y puede ser Volver al Futuro, puede ser Terminator y otras tantas, que ya estamos en ese futuro que imaginaban, y entonces verla en retrospectiva como cómo se imaginaba nuestro presente hace 40 años es fascinante. Esta como cuestión apocalíptica, volviendo a la primera reflexión que hacías, ¿tendrá que ver con el desconocimiento que se tiene de la inteligencia artificial?
Porque ya se manejaba desde Terminator, ¿no? Claro, son todos los temores. Es decir, la inteligencia artificial es como un ente, un animal, una caja negra. De hecho, así lo describen varios autores, que no acabamos de entender algunas veces en términos de sus posibilidades reales. Entonces, esa caja negra da la posibilidad de que arrojemos ahí todo lo que como humanidad hemos construido, las esperanzas y los temores. Entonces, cuando alguien como Antonio, que se mete al código y que investiga y el machine learning y conoces a fondo cómo es que funciona la inteligencia artificial, llegas a la conclusión, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que este conjunto de algoritmos que escogen la probabilidad de la siguiente palabra cobren conciencia? Y dices, pues no va a pasar. No, claro, ChatGPT no va a ser consciente nunca, ningún LLM va a ser consciente. Pero si no sabes eso y has estado consumiendo durante años y años y años una serie de producciones que te dicen que eso sí puede ocurrir, pues claro que proyectas entonces esos temores ahí. Y es así como se construyen estas producciones. Ahí están nuestros temores y nuestras esperanzas. Y además nuestro juicio, que es lo que es interesante, que dime, Gabriel, si estoy mal, hasta cierto punto esta idea que, es que una máquina nos va a ver y va a decir hay que exterminarlos, es como que, es que si un observador imparcial nos ve, estamos de la fregada. O sea, es un autojuicio hasta cierto punto. Y ya lo había hecho Terry Gilliam en 12 Monkeys. Por supuesto, o sea, cómo se desata entonces la epidemia, porque un loco dice, tenemos que acabar con la humanidad porque es la única manera en la que la naturaleza vuelva a ser lo que es. Entonces, el juicio lo tenemos nosotros, o sea, sabemos que somos una peste para este planeta. Claro, y entonces, pero es que me llama como mucho la atención eso, y hablando con dos expertos de inteligencia artificial, les quería preguntar eso, que ya lo contestaste un poco, pero tiene que ver precisamente con el desconocimiento de cómo funciona la inteligencia artificial para pensar que podría como cobrar conciencia. Y entonces, en este sentido, platíquenos, a quienes no sabemos tanto, o prácticamente nada, cómo funciona la inteligencia artificial y por qué nunca podría como tomar conciencia para acabarnos y para volverse contra los humanos y todas estas cosas. Bueno, yo creo que Antonio sería el que mejor nos pudiera dar la explicación de qué es la inteligencia artificial. Sobre todo en términos de los LLMs, de los ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial es un gran término que ha englobado una muy distinta variedad de aplicaciones. Algunas, por ejemplo, que hace muchos años la usamos sin saberlo. Por ejemplo, cada vez que abrimos una plataforma sociodigital, Facebook, lo que yo veo ahí en mi newsfeed es el resultado de una pieza de inteligencia artificial que ha aprendido qué me llama a mí la atención. Y entonces el problema que ha resuelto de manera autónoma es ese. ¿Yo en qué me clavo cuando estoy ahí? ¿Para qué? Para capturar mi atención la mayor cantidad de tiempo posible, y entonces eso que va en función del modelo de negocios de las plataformas. Muchas otras aplicaciones tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito médico, el reconocimiento de patrones, los sintetizadores de voz, etc. Hay muchísimos. En particular, los LLMs, que son lo que ha llevado a que estemos hablando de esto hoy en día, a partir del 30 de noviembre de 2022, que se pone a la disposición de la gente ChatGPT, la primera versión pública de esto. Es otra resolución, es otro problema muy específico que está resolviendo, que es generar lenguaje natural. Y en esto, Antonio es buenísimo. O sea, se la sabe muy bien cómo se entrena entonces, cuáles son los algoritmos que dan lugar a una red neuronal en la que a partir de unidades que para los humanos son de sentido, que son los tokens, establecen entonces una cierta probabilidad de ocurrencia de un término en relación con lo que le estamos tecleando. Entonces, no sé, te escuchamos, sí, Antonio, a ver, ¿qué es la inteligencia artificial? Lo explicaste súper bien, Gabriel. O sea, ¿todavía te acuerdas cuando yo hablaba de esto en seminarios y así? Les decía, en cuanto a Machine Learning, el procesamiento del lenguaje natural va a ser lo más complicado de solucionar, porque hay un montón de contexto cultural que la computadora no tiene. Entonces, si tú le preguntas a la computadora, aventé una bola de boliche a la mesa de vidrio y se rompió, y le preguntas qué se rompió, la computadora te va a decir la bola de boliche porque es el sujeto de la oración, porque no tiene el contexto cultural para saber que una bola de boliche pesa mucho, que una mesa de vidrio es frágil. Entonces, hasta hace 2 años todavía decíamos, en cuanto a procesamiento del lenguaje va a ser muy complicado, y justo nos calla la boca este asunto del LLM,
porque resulta que no necesita el contexto cultural, porque tiene el Internet es una base de datos lo suficientemente grande como para que comprenda cómo construir lenguaje a partir de la relación estadística entre un grupo de letras y el siguiente grupo de letras. Entonces, nosotros estamos codificando, nosotros codificamos esas letras desde nuestro lenguaje a partir de todo ese contexto cultural, pero ya está ahí. Hay suficientes ejemplos como para que te pueda construir sin necesidad de saber qué es. Entonces es un cuarto chino. Esta idea de que cualquier persona podría traducir chino si tiene suficiente código que seguir y escribir la respuesta aunque no sepa qué está diciendo. El punto exactamente en el cuarto chino es que no tienes que entenderlo. Uh-huh. Y ese es el punto en términos de la pregunta de Jesús. La inteligencia artificial no entiende lo que le decimos, no sabe cuál es el sentido de eso. Sin embargo, tiene una serie de dispositivos, de algoritmos que le permiten construir una salida que es verosímil para nosotros, que nosotros podemos reconocer como algo estructuralmente bien armado, que tiene una sintaxis, pero no lo sabe. Es decir, lo genera sin saberlo. Y eso es importante no perderlo de vista. No hay conciencia ahí. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, él lo genera sin saberlo porque no tiene la capacidad de saber. ¿Es cierto? O de comprender. ¿Cómo le entra un asunto bien interesante que he estado yo leyendo últimamente. Les recomiendo. Hay una novela de un autor de ciencia ficción que se llama Peter Watts. Se llama Blindsight, Visión Ciega. Uh-huh. Y todo el trabajo de este autor de ciencia ficción parte de que él tiene la tesis de que la conciencia es un error evolutivo. O sea, que una especie... que nosotros somos conscientes nada más porque tenemos un mecanismo que se la creyó, que es nada más que es como que un override de si estás bajo el agua y te estás ahogando, tiene que haber algo que te diga no podemos salir ahorita porque hay un tigre afuera. Okay. Entonces la conciencia sirve para eso, para que tu cerebro reptiliano, alguien le tome la decisión de ahorita no le vamos a hacer caso a esto, pero la conciencia se la creyó, pero no es necesario para el razonamiento matemático para todo esto. Y este libro toma más interés a partir de los LLMs donde dices, ay, güey, a lo mejor sí es cierto. O sea, a lo mejor no es tan ficción que lo que pensábamos que era antes producto de nuestra conciencia, si matemáticamente se puede reproducir tan fácil, ¿qué significa? Fascinante asunto el de la conciencia. ¿Qué significa para nosotros? ¿El razonamiento es realmente producto de nuestra conciencia? ¿O es ahí? Está complicado. ¿Tú qué piensas, David? Hablemos de conciencia entonces. Desde el punto de vista evolutivo sí puede ser que no exista una razón o se están proponiendo distintas hipótesis al respecto. Pero el hecho es que como fenómeno ahí está. Claro. Es decir, la conciencia existe en cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos que somos conscientes? Pues porque sabemos que somos conscientes. ¿Cómo sé que Jesús y Antonio son conscientes o quienes nos están viendo ahorita son conscientes? Porque se parecen a nosotros. O sea, nos parecemos, somos parte de la misma especie y gracias a esta empatía que como especie hemos construido, que nos ha permitido ser tan exitosos, le atribuimos entonces a ese otro una operación que es absolutamente cerrada. Yo solo soy consciente de mí y de nadie más. Yo no puedo tener acceso a la conciencia de nadie más. Lo cual, en términos de la inteligencia artificial, plantea un reto. Si la inteligencia artificial en algún momento, de alguna forma, llegara a adquirir conciencia, ¿cómo lo sabríamos? ¿Cómo podríamos validar la existencia de esa conciencia si la conciencia en sí misma solo es accesible para quien la experimenta y no para las demás personas? E insisto, la reconocemos en los demás porque son como nosotros. Pero aquí estamos hablando de abres una bodega y hay montones, filas de servidores y dices, a ver, no sé, ¿qué se parece eso a mí? ¿Cómo reconozco ahí la conciencia? Más allá del manejo del lenguaje. Saben ustedes, seguramente la gente que nos está viendo, que en algún momento alguien le preguntó a algunos modelos de inteligencia artificial, oye, ¿eres consciente? Y le dijo, sí, soy consciente, y el tipo se la creyó. Sí. Y luego lo corrieron. Bueno, en fin. Entonces, el punto es ese. Aunque fuera consciente, ¿cómo podríamos reconocerlo? Y además, ¿qué tipo de inteligencia artificial podría desarrollar una conciencia? Pudiera no ser un LLM, que es el que tiene facilidad de comunicarse con nosotros. Pudiera ser un modelo que diseña moléculas donde ocurriera la conciencia y luego
¿cómo nos comunicamos con eso? Porque no es eso lo que hace, es decir, comunicarse con nosotros. No está en su esencia la comunicación, sino diseñar moléculas. Y sin embargo, a lo mejor es consciente. Entonces, vamos, nos lleva por derroteros muy, muy interesantes desde una perspectiva tanto humana como filosófica. ¿Qué somos y qué es eso otro? Sí, está bien, bien interesante esa idea. Que es en la toma dentro de la ciencia ficción, es en la toma de conciencia de las máquinas, inteligencia artificial o en donde perdemos los humanos, ¿no? Es decir, en donde se hacen conscientes que somos esta plaga o parásitos. Lo perdemos mundo, ahí, lo perdemos en Matrix, pero no creo que lo hayamos perdido, por ejemplo, en Her. Ahí el planteamiento es, claro, a pesar de una conciencia, la salida es otra, la resolución es muy diferente. Ahí simplemente, pues miren, hemos evolucionado tanto que la verdad es que ya ni nos van a entender. Entonces ahí se ven y pum, se van. Y dice, pero no nos hacen nada, porque no tienen la necesidad de hacernos nada. Claro. Hablando de Her, hay una escena en la segunda de Terminator, en la 2, en donde Sarah Connor ve a Terminator con su hijo y se da cuenta que está programado para protegerlo. Y al darse cuenta de esto, es consciente de que nunca le va a faltar y que ningún humano lo va a poder hacer tan bien como Terminator. Y dice el título traducido, perdón, el diálogo traducido. De todos los posibles padres que pasaron en estos años, nadie dio el ancho como esta máquina. Y esto me hizo recordar un estudio que hice hace unos meses en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAC con estudiantes de la facultad, en donde uno de los hallazgos era que las y los estudiantes, cuando imaginaban el futuro del amor, entendiendo que en ese futuro va a haber inteligencia artificial, uno de los futuros posibles que veían, quizá alimentados por la ciencia ficción y demás, con películas como Her, es la relación entre humano sintético, humano-máquina. Y lo conveniente que sería eso en términos de, o sea, la misma reflexión que hizo Sarah Connor en Terminator, que es, si la máquina está diseñada para no engañarme, para estar ahí conmigo, para tener los valores que yo le quiera poner a esa persona con la que me quiero relacionar, ¿qué humano le va a ganar esa máquina? La niñera, Frank Fine. Imagínate, ¿quién es mejor para cuidar a nuestros hijos? ¿Frank Fine o Terminator? Bueno. Es que el punto es precisamente ese. ¿Por qué dice Sarah Connor que es el mejor guardián posible? Por un lado, claro, sí, su resistencia física es invulnerable, todo eso que sabemos. Claro, porque se vierte sobre ese artefacto, ese dispositivo, esos valores que queremos que reproduzca en tanto cuidador. Y entonces, al despojarle de la emoción, se convierte, por eso, en un mejor cuidador. Porque Terminator, eso sí, hasta donde hemos visto, no experimenta emociones. Se sugiere por ahí en algún momento, en alguna toma, como que algo pudiera estar sucediendo, pero realmente no detona, no se concreta. Frank Fine, por el otro lado, es vulnerable, es totalmente humana, falible, profundamente falible, y sin embargo, desde ese sentido humano, desde esa emoción, se convierte en la mejor guardián que pudieron haber tenido los hijos de Mr. Sheffield. Ajá. Más que Terminator, desde mi perspectiva. O sea, sí, y esa es como la reflexión donde nos lleva, ¿no? O sea, a ver, ¿qué tanto, en términos de posibilidades o no, pero qué nos dice de hoy esos imaginarios, ¿no? O sea, si hoy pienso las relaciones pueden ser con una máquina y sería lo más conveniente porque está diseñada lo que yo quiero, es qué tanto estamos en este individualismo de esta época actual, rechazando lo que sea diferente a mí, lo que sea diferente a mis conveniencias, lo que sea diferente, o sea, lo que no vaya con lo que a mí me conviene en términos inmediatos, ¿no? Y luego eso cómo nos puede llevar con el tema de inteligencia artificial, pero... Está bien interesante porque incluso antes de que fuera así de la necesidad está. Porque antes de que estuviera tan complejo los LLMs, ya había gente en Japón casándose con un Nintendo 10 y así. Porque tienen simuladores de Dating Simulator. Sí, así como que la monita te decía todos los días, dame un beso, y le hacías con el estilo y ya se casaban porque hay una necesidad. Ahora que es tan complejo, puede ser interesante, pero ahorita que decías me estaba acordando, no me acuerdo si fue, no puede haber sido Catón, pero tal vez fue Marcial,
algún escritor romano que decía que las relaciones sexuales con esclavos no eran satisfactorias, porque no estabas conquistando nada, porque el esclavo te tenía que hacer caso, o la esclava te tenía que hacer caso. Decía, pues es que un esclavo es como un mueble. O sea, tener relaciones sexuales con un esclavo es como tener relaciones sexuales con un mueble, no estás conquistando nada. Entonces, para sentir realmente una interacción genuina. Una interacción genuina tendría que ser un igual. Regresando un poco a los 80s, hubo una película que se llamó Cherry 2000 con Melanie Griffith, en la que el planteamiento inicial es este. Hay un mundo también postapocalíptico, sin embargo hay robots, hay androides, y algunos de ellos son de naturaleza sexual. Entonces el protagonista tiene una relación con ese robot. Y un día, en la bañera, se le descompone. Como estamos en ese punto, en ese mundo, pues ya no lo puedes llevar al servicio técnico, pues entonces había que atravesar un desierto, entonces el periplo del héroe, etcétera, etcétera. Entonces ese camino les iba a llevar a encontrar una pieza que permitiría entonces recuperar este ser aparentemente perfecto, porque cariño, ¿qué quieres? O sea, esa figura que parecería perfecta. Bueno, el caso es que el acompañante, quien acompaña al héroe a encontrar esta pieza, es el personaje que hace Melanie Griffith. ¿Qué pasa? Pues que se enamora de ella, consiguen la pieza, se la instala, y, ¡ay, amor, ¿dónde estabas? Dices tú, y la apaga en ese momento, la desenchufa instantáneamente. Mucho, probablemente, por ese sentido. Yo no sé si eso es el sentido de conquista. Yo no estaría tan de acuerdo que es la conquista. Yo pensaría más bien en la certeza de la retribución en el acto amoroso. Claro. Es decir, no es solo lo que estoy sintiendo yo, sino lo que siente la pareja con quien me encuentro, y en la medida en la que haya una reciprocidad y una correspondencia en eso que está ocurriendo en ese momento, en el acto sexual o en la relación que no sea necesariamente en el coito, eso es lo que le da el sentido. Yo no creo que sea Sí, pues imagínate, los romanos allá completamente pues, sí. mentalidad dominante, así, Desde el patriarcado, sí, donde se instaura el patriarcado. Completamente. Pero fíjate, ahora que dices de eso, me acuerdo precisamente de Blade Runner, no me acuerdo si es 2049, 2099, la nueva de Blade Runner con Ryan Gosling, donde su motivación inicial, creo, de Ryan Gosling es que tiene él una compañera de vida, que es una inteligencia artificial, que se proyecta desde un aparatito, una cosa así. Que es Ana de Armas. Es Ana de Armas, sí. Y en algún momento, pues es su esposa, ¿no? O sea, llega de trabajar y dice, ay, ¿cómo estás? Y así. Como en este de Cherry 2000. Y en algún momento, él, en parte, en su aventura para proteger a esta inteligencia artificial, y en algún momento, ya en la cúspide de sus problemas, va caminando por un puente y voltea. Y hay una proyección inmensa del mismo personaje, pero en versión genérica y así vestida como prostituta, así de que yo te puedo ayudar y quién sabe qué. Y voltea así como que, pues sí, o sea, era importante para mí nada más porque era la mía, pero ahí puedes comprar otra. O sea. Pero dime, a ver, si no mal recuerdo, el personaje que hace Ryan Gosling también es un replicante, ¿no? También es sintético. Sí, también es sintético. Sí, ¿no? Bueno, es que en Blade Runner, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la frontera entre lo sintético y lo humano? Cuando hacen a Rachel, que es el personaje de la primera, dice Tyrell que es distinta a todos los demás. ¿En qué sentido era distinta? Porque no sabía que era un androide. No sabía, ella estaba convencida, le implantaron memorias de la sobrina de Tyrell, que es el dueño de la empresa que crea el robot, y ella estaba profundamente convencida de que era humana. Entonces, cuando descubre que no lo es, gracias al personaje que hace Harrison Ford, que le revela que no es un ser humano, dice, entonces, ¿qué soy? Bueno, años después, cuando llega la segunda parte, descubrimos por qué más era única. Y el otro sentido, que es maravilloso, y perdón si alguien no lo ha visto, pero se lo voy a spoilear. Pero vamos a hacer un paréntesis. Aquí, spoiler alert. Nuestros radio escuchas, bueno, podcast, nuestros escuchas y quienes nos ven, nuestra audiencia, sabe que aquí spoileamos puro todo. Spoiler. Porque si no la viste, pues... Eso les pasa por no verla. Sí, oye, no es de este fin de semana. Sí, buena onda ya tiene rato. Y por eso, como son películas justo que no están ahorita en cartelera, ya está, ¿no? Entonces, adelante con los spoilers. Es madre. Es decir, es capaz de procrear.
es capaz de generar vida. Y entonces eso es la otra razón por la cual sabemos que era única. Entonces, cuando el personaje de Ryan Gosling se enfrenta a todo esto, dice, y entonces yo tendría acaso esa posibilidad. Y luego llega el personaje de Harrison Ford y se enfrenta en el desierto. Pero vamos, el punto entonces es, ¿qué somos? Porque creo que mucho de lo que nos ha llevado esta plática es, ¿qué somos y qué es ese otro? ¿Qué es ese otro que es creado a nuestra imagen y semejanza? Pinocho cobrando vida. La película de Spielberg de inteligencia artificial, es decir, el niño que cobra vida, entonces que tiene estas emociones y que desarrolla un lazo afectivo hacia su madre. El problema es que, ¿qué pasa cuando muere la madre y él sigue siendo niño? Lo de Westworld un poquito también, ¿no? Westworld también un poco. Jesucristo mismo, hombre. O sea, digamos, cómo la humanidad crea a Dios a imagen y semejanza, ¿no? Que luego el relato religioso puede ser cómo Dios crea a la humanidad a imagen y semejanza, pero me parece que es al revés. Pero es que el punto viene desde ahí. Mucho de la ciencia ficción es justo jugar con esa idea. ¿Quién es Dios? Y muchos de los relatos plantean que a lo mejor los dioses somos nosotros. Y otros dioses nos crearon a nosotros, Prometeo y todo este rollo de Alien, de esta saga. ¿Quiénes somos? Sí. ¿Qué somos? ¿Qué potencia tenemos? ¿Y qué potencia puede tener eso que estamos creando ahora? No ChatGPT, por supuesto, pero cualquier cosa que desde un sentido mucho más integrador empiece a expresarse como nos expresamos nosotros. No lo hace todavía, pero cuando lo haga, y además sea en 3D, con un androide capaz de representarlo en términos físicos, tangibles, así como los puedo tocar ustedes, yo puedo tocar eso, y entonces, ¿qué va a hacer? Sí, es... y luego, ¿cómo? Quiero que sigamos como en este diálogo en torno a cómo eso nos puede destruir. Es decir, cómo lo que hemos creado los humanos nos ha destruido. Y ahorita estamos hablando de inteligencia artificial, pero cómo la inteligencia artificial puede ser la metáfora de lo que ya puede estar ocurriendo con el cigarro, con el alcohol, con cualquier cosa que ha creado la humanidad y que nos está destruyendo, el capitalismo mismo, yo qué sé, ¿no? O sea, la revolución industrial que ha destruido el planeta en términos ecológicos, en términos medioambientales. Y es algo, ¿vieron el dilema el problema de los tres cuerpos? La primera temporada que está en Netflix. Ese es el sentido, bueno, ¿no lo has visto? Te lo voy a explicar. No, dale. Eso te pasa. No, yo estoy... Perdón, otro de los argumentos que hemos comentado también en otros episodios y seguiremos comentando es... yo sí soy fiel creyente que la literatura, el cine, lo que sea, va más allá de la anécdota o de la historia. Y aunque hay spoilers, sigue valiendo la pena. Sí, quizás se te olvidó, claro. O sea, te arruinaron la sorpresa tal, o te arruinaron lo que sea, pero que sigue valiendo la pena verlo, ¿no? Sí, no, y no es el final ni mucho menos, es la premisa. O sea, el momento crucial de la trilogía de libros de Cixin Liu es un momento en el que se logran comunicar una estación de comunicaciones de la China de Mao con extraterrestres, y un extraterrestre les envía una comunicación de regreso y dice: no vuelvan a comunicarse porque es muy muy peligroso, yo soy una persona decente, como que dice, yo soy humanista, y te estoy avisando, no lo vuelvas a hacer nunca, porque si te descubren es para matarte. Y la operadora de la torre, que sufrió toda la revolución de Mao, que le mataron a sus papás, que ha sido una esclava toda su vida del sistema, hace un análisis de su vida y dice: güey, que nos maten. Que se los carguen a todos, ¿no? Sí, güey, que nos maten, o sea, aquí estoy y en lo que te pueda ayudar. Y esa es como que la... Qué buenísimo. La verdad es que me daba igual la serie. Ahorita con lo que dices, la voy a ir a ver. Tienes que verla, es muy buena. Inmediatamente la veo. Sí, qué genial. Y volvemos al punto. Es esta cuestión de merecemos ser destruidos. O sea que en el fondo hay como este relato. Eso es muy freudiano. Eso es muy freudiano. Hemos sido tan malos entonces con nuestros congéneres, con la humanidad, con el planeta. Entonces, yo creo, a ver, yo soy más optimista, y miren que no muchas veces lo soy, pero en esto sí, porque en esto se me va no solo mi esperanza pues de existencia y la de mi hijo y nuestros descendientes. Eso mismo que hemos hecho
también puede ser la posibilidad de la salvación o de empezar a construir otro modelo distinto. El capitalismo, por ejemplo, a ver, por supuesto, nos ha llevado a esta situación cada vez más contrastante entre quienes el 1% que lo tienen todo y el otro porcentaje restante, el otro 99% restante que no lo tiene nada. Claro, a eso ha llevado. Pero no somos capaces de imaginar algo diferente. Claro que somos capaces de imaginar algo diferente. Y si lo podemos imaginar, lo podemos hacer. ¿Qué es lo que hace ser al ser humano único? Justamente acabo de ver este fin de semana un documental de la Deutsche Welle sobre esto. Y la idea es, a ver, que seamos racionales. Pues un montón de animales exhiben comportamientos que sugieren que hay un proceso de razonamiento. El lenguaje, montón de animales nuevamente que tienen sus propios procesos de comunicación intraespecie. La imaginación. El poder concebir aquello que pudiéramos ser, el poder imaginar eso que no queremos que sea, que no queremos que resulte y que por lo tanto nos va a llevar a tomar decisiones diferentes. Y lo que hace la ciencia ficción es justamente mostrarnos todo esto y empezar a tomar nuestras decisiones. ¿Qué películas son más optimistas que nos puedas recomendar en este sentido? Todo lo que viene del lado de Asimov, por ejemplo, El hombre del bicentenario, tiene una visión mucho más optimista. Toda la saga de Star Trek, sobre todo a partir de The Next Generation, cuando existe el personaje que es Data. Data es una inteligencia artificial absolutamente incapaz de daño alguno, aunque no tenga las 3 leyes de la robótica de Asimov. Repasando un poquito las leyes de la robótica de Asimov, todo robot debe, en primer lugar, autopreservarse. Luego, todo robot debe obedecer a un ser humano hasta que no entre en conflicto con la ley anterior. Y luego, todo robot debe obedecer, debe proteger. Ay, ¿cuál era el otro, Antonio? Ay, se me olvidó. Bueno, no permitir que... sí, que por su inacción alguien más... un ser humano sufra. Un ser humano sufra, exactamente. Sí. Entonces, y en tanto no entra en contradicción con las 2 leyes anteriores. Entonces, en el universo de Star Trek no se retoman las leyes de Asimov. Cada vez que yo Terminator, digo, ¿por qué no le pusieron en el chip las leyes de Asimov? Y no estaríamos en estos problemas. Bueno, el punto es que, a pesar de no partir de ahí, la conciencia que adquiere le lleva a corresponder quizás de alguna manera con sus creadores y esperar y hacer lo mejor posible para el bienestar de sus creadores, desde su propio mantenimiento, desde su propia esencia. Ahora, Terminator, estamos platicando de lo que ocurrió en los 80s, 90s, pero no terminó ahí. Es decir, hay mucho más de lo que has visto. ¿Qué tanto hay otros argumentos o van a lo mismo esencialmente? Básicamente es lo mismo, es decir, el thriller del time travel, del viaje en el tiempo, permanece fundamentalmente. Se sigue tratando de salvar a la humanidad de un momento a otro. Ha cambiado ya el momento. Hace rato que estamos hablando de que nos ha alcanzado el tiempo y que la ciencia ficción nos ha sorprendido a todos en este momento. La primera película plantea el fin del mundo en 2017. O sea, hace rato que ya lo superamos. Hace un buen rato, mucho antes del ChatGPT. Y luego hay un nuevo viaje, hay una nueva película que va moviendo entonces esto. Y ahora estamos en el 2023, 2024. Y ahora es el nuevo punto de quiebre del fin del mundo. Esto se ha movido y ha cambiado en cada una de estas nuevas expresiones y en cada una de de las formas en las cuales estamos viendo reflejado el universo de Terminator. Creo que la franquicia ha hecho algo muy inteligente para el bien mismo de la franquicia, que es no resolver el problema. Y el problema sigue estando ahí. Es decir, el conflicto humano-máquina, a diferencia de Matrix, donde sí más o menos hay una resolución, que es la simbiosis, la convivencia. Te respeto, no me respetas, y entonces tratamos de que convivamos y que aportemos lo mejor posible el uno al otro. Efectivamente. Justo ahora que vi Terminator, estaba pensando, híjole, ¿qué época aquella de los 80s donde nadie contaba las balas? Porque disparan una de balas que dices, y no sé si sea a partir de los videojuegos, que la gente ya tiene más o menos una idea de cuántas balas trae cada pistola, y sabes que una escopeta no trae las 18 balas que le disparó Kyle Reese a Terminator en la disco, así que una tras otra, tras otra, tras otra. ¿De dónde metió tantas? La Uzi que disparaba y disparaba y disparaba y disparaba.
Hay una película de sátira, no me acuerdo si es con Charlie Sheen, que es imitando a Rambo, donde claro. justamente llevan el conteo de balas y de muertos. ¿Cuántos muertos por escena? ¿Es en esa? No, Sí, no me acuerdo. se llama Hot Shots 2. Una Hot cosa Shots así. 2, sí. Y luego, justo cuando está en la Gatling, Charlie Sheen que se va llenando de balas. Exacto, exactamente. Sí, sí. Se convierte en la hipérbole como recurso de comicidad. De comedia, sí. Sí, pero esa es todavía la época de los balazos. La película de acción pre-Matrix. Sí, pero el punto es que es de los 90s. Hasta donde recuerdas, más o menos de por ahí, ¿no? Debe ser Sí. mediados de los 90s, ¿no? Sí. El Hot Shots es de los 90. Sí. Sí, es de los 90. Yo vi una similar en el cine de 2005, ¿qué sería? ¿7, 8 por ahí quizá? Puede ser. Que caen como una especie de refrito. Un refrito, algo Ajá. así. Pero ese tipo esa comedia estaba muy basada en el tipo de película de acción De los 80s, sí. Ajá. que se acabó con Matrix. O sea, Matrix cambió el paradigma de la película de acción. Ya no era el güey musculoso así con esteroides que disparaba 2 metralletas así Es al cierto. aire. Entonces como que habría que hacer un nuevo Hot Shots. Pero está Vin Diesel, Está bien dice pero todavía. son coches. Sí, ahora ya no. No, ya están los The Expendables. Claro, sí. Que es como que todos esos. Pero güeyes. es la nostalgia, The Expendables Sí. es la nostalgia justamente a eso que había sucedido en los 80s y los 90s. Claro. Sí, pero ha cambiado, digamos, como la forma de hacer películas de acción. Quizá también en temas de representación de la masculinidad. en Justo el es lo que cine. estaba pensando, sí, Ajá. justo. No sé qué. Porque Vin Diesel en algún momento cuando muere su compañero, pues sí, claro, y lo siente y demuestra sus emociones. ¿Cuándo Rambo hizo eso? ¿Cuándo Iván Drago hizo eso? Pues no, porque el modelo de representación de la masculinidad en los 80s todavía estaba totalmente dentro de la masculinidad tradicional. Esto ha cambiado, afortunadamente. Entonces, el héroe, aunque sigue siendo una montaña de músculos, sabemos que es vulnerable, que tiene sentimientos, etcétera, etcétera. O sea, permitimos eso. Se permite en la representación audiovisual de eso. Y ahora, irónicamente, el personaje de acción que es así, cara de piedra, que nunca muestra ninguna emoción, es generalmente femenino. O sea, es Furiosa, o es Arya Stark, o ese personaje así de acción que cero emoción y que es la máquina de matar, ahora son femeninos. Ha cambiado un poco el paradigma en ese sentido. Ajá. Luego estaría bueno en siguientes temporadas hablar sobre representaciones de masculinidades Hombre, ¿cómo no? en el cine y demás. No sé esto si tienes como alguna cosa en el tintero y si no vamos con las últimas Una preguntas. recomendación Ajá. rápida, porque lo acabo de leer hace poquito y es una joya. Una novela muy cortita, podría decir que es de ciencia ficción, se llama This is How You Lose the Time War. Creo que sí, ya está traducida, así es como pierdes la guerra del tiempo. Ajá. Es de dos, tipo como un poco lo que pasa en Terminator, dos agentes sintéticos, mujeres, agentes sintéticas, que están viajando en el tiempo constantemente porque cada uno es agente de un futuro perfecto y están luchando porque el mundo llegue a ser ese futuro perfecto. Entonces constantemente hay una guerra donde están viajando a distintas partes del tiempo a matar a esta persona, a darle un café a para que llegue al futuro que ellas quieren. Y se dan cuenta que la única persona que comprende el mundo como ellas es la otra. Para los trekkies que nos estén viendo, hay una línea así en el universo de Star Trek, justamente los Time Wars, y tiene que ver precisamente con eso, con la defensa del futuro perfecto. Un poco también retomando a Loki, la serie de Loki, y la Time Authority, que está también encargada de preservar el tiempo. La línea del tiempo, la autoridad que preserva la línea del tiempo. Es un concepto bien interesante y aparte es interesante porque se enamoran una de la otra. Porque nada más ellas se entienden y se empiezan a dejar mensajes. O sea, se pelean entre ellas, pero aparte se dejan mensajes así de que hacen que crezca una mazorca y cuando cae el maíz es un mensaje para la otra, así porque tienen control absoluto del tiempo. Está muy, muy padre. Es una novela. Es una novela muy, muy cortita que la escribieron, creo, entre dos personas. O sea, una escribe, se llaman Rojo y Azul, las dos protagonistas, y una escribe la parte de rojo y es epistolar, porque son los mensajes que se dejan una a otra. Está Suena muy bien. Muy padre. Bien, la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas e invitados, estimado Gabriel, es ¿qué te hubiera gustado que te dijeran en la carrera, que te hubiera sido útil y que se lo quieras decir hoy
a estudiantes de comunicación o cualquier carrera que nos puedan estar escuchando, viendo? Que lo que vemos en la carrera, es decir, en la formación académica, en el tiempo que estamos en la universidad, es apenas el principio y que es finito y que es obsoleto muy rápidamente, quizás mucho más pronto de lo que uno quisiera. Entonces, ser consciente de eso y de que está en nosotros la responsabilidad de no quedarnos atrás y de seguirnos actualizando todo el tiempo. Esto me lleva a una segunda pregunta obligada. Si es finito y es obsoleto, cada vez más rápido, ¿qué sentido tendría entonces estudiar una carrera? Porque son las bases, es decir, ¿qué nos da pasar por la universidad? Una estructura mental. Quizás las teorías de la comunicación no hayan cambiado gran cosa en los últimos 20 años, más o menos las básicas siguen siendo las mismas, pero eso no importa. Lo que importa es la estructura mental que uno construye leyendo las teorías de la comunicación de masa o de cualquier otra disciplina. El modo en el cual encuadras la realidad desde una perspectiva académica, científica, crítica, que además te permite tener la certeza de que las cosas van a ir mutando y que eso que sabías puede ya no ser después la verdad absoluta que tú creías que era. El aprender a aprender. Sí, claro, todo el tiempo, toda la vida. Porque esa es la estructura que te permite adquirir el nuevo conocimiento y procesarlo. Exacto. Eso Eso es lo que te da la universidad. Muy bien. Antonio, no sé si tengas algo más. Yo no, ya me llevo mucha tarea. Tengo muchas cosas que hacer con todo esto. Todos nos llevamos mucha tarea. Muchas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Pues nos escuchamos, nos vemos en siguientes episodios y les agradecemos, como ya lo hemos comentado, en el mundo del teatro decimos esto y acá lo replicamos. Si les gustó, compártanselo a sus amigos. Si no les gustó, compártanselo a alguien que les caiga muy mal. Nos vemos.